Pues bien, hermanos, bienvenidos. Vamos a comenzar a la clase. Es la semana 4 de El llamado. ¿Dónde está el material acá? Sí, y el título de esta clase es analizando ya la presentación del Evangelio, ¿no? Hemos hablado un poquito de qué se trata el entrenamiento, explicar un poquito del cuestionario que usamos. Am, y la semana pasada vimos un ejemplo, ¿verdad? Con la persona que se dejó entrevistar. Hoy vamos a tener otra persona también y a ver cómo contesta. Normalmente, y esto no les dije, cuando alguien dice que ya ha creído en el Señor o nos da una respuesta de que tiene fe en Jesús, el siguiente paso es pedirles el testimonio, dónde aceptaron, cómo aceptaron al Señor, pero como ahorita para ayudarlos a que vean la presentación, aunque den la respuesta de que ya tienen al Señor Jesús, le estamos presentando todo para que ustedes escuchen la presentación, pero de eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos de los siguientes pasos cuando alguien es creyente, ¿no? Entonces, hoy nos toca hablar un poquito de la presentación en sí y como pudieron ver en la introducción, nos damos cuenta en qué está confiando la persona, en qué de qué está dependiendo para su salvación, ¿no? La gran mayoría dice las obras, porque aún a veces mencionan a Dios, pero dice porque yo amo a Dios o porque yo quiero estar con Él, pero casi siempre empieza con el yo. Así que, y no solamente que nosotros descubrimos en qué confían, pero ellos mismos se van dando cuenta en qué están confiando, ¿verdad? Ellos descubren dónde están poniendo su fe. Cuando uno habla con a las personas al presentarles el Evangelio, es muy importante la expresión de nuestro rostro, ¿verdad? A veces la expresión es más importante de lo que decimos, ¿verdad? Porque a veces no refleja, ¿verdad? Cuando uno está con una cara muy triste y está diciendo, venir al Señor es lo más gozoso que podemos experimentar, la persona es como que no concuerda, ¿verdad? Tanto así que también a veces podemos tener en nuestra expresión a lo mejor una actitud un poquito como menospreciada, como que hacemos de menos a alguien. Justamente esta semana estaba viendo una entrevista de una presentación del Evangelio y la persona que le estaba hablando al individuo le dijo, ¿tú qué sabes de la Biblia? Así, ¿tú qué sabes de la Biblia? Y el señor, lo chistoso fue que él sabía bastante de la Biblia. Le dice, bueno, ¿quieres que te diga los 66 libros de la Biblia? Y empieza Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Deuteronomio. Y se va así y le dice toditos los 66 libros y le dice, ¿qué más quieres que te diga? Y el muchacho que le hizo esa pregunta, claro, se sintió mal porque el Señor sabía más que él en cuanto a información de la Biblia y cosas así, pero él se llevó esa respuesta por la manera en que abordó la introducción, ¿no? ¿Usted qué sabe de la Biblia? Es como hacer ver, yo sé más que usted, ¿no? Y a veces muchas iglesias o tal vez denominaciones o aún otras religiones tienen esa manera de abordar la presentación, de que hacen sentir mal a la persona como que son superiores y eso nos debemos de cuidar de cómo uno hace la presentación, ¿verdad? De que no hacer de menos a nadie, aunque contesten mal. Uno puede decirles, no se preocupe, yo tampoco sabía, esa pregunta sí es muy profunda. A veces tenemos que pensar un poquito como una ayudita. Uno puede decirles, yo di esta respuesta cuando me preguntaron esa pregunta, ¿no? Como uno ponerse en el lugar de ellos, porque no nacimos sabiendo, ¿no? Todo, siempre se aprende algo cada día, ¿no? Entonces, el Señor mismo nos dice que uno ofende al Señor cuando uno hace de menos al prójimo. Dice que es una afrenta para Él
que uno menosprecie a su prójimo. Así que también en la presentación debemos de saber, y esto encaja con lo que estoy diciendo, que las personas no saben lo que el Evangelio en sí presenta, ¿verdad? La mayoría de las personas no saben que el hombre, el ser humano, no se puede salvar a sí mismo, porque por todas las religiones presentan que el ser humano puede hacer algo para salvarse. Si se arrodilla muchas horas, si reza o si ora muchas horas, si da limosna, ¿verdad? Es como siempre está esta información de que el hombre puede hacer algo para salvarse. Entonces, es difícil romper con la palabra dice, esa fortaleza de pensamiento. Solamente el poder de Dios puede cambiar esa manera de pensar, ¿no? Entonces, ellos no saben que no se pueden salvar a sí mismos. Tampoco muchas personas ven a Dios como un Dios de amor, pero no lo ven como un Dios justo, que tiene que castigar el pecado. Y eso es algo que nosotros tenemos que explicar, porque Dios sí es amor, pero también es un Dios de perfección, ¿verdad? De justicia, es un Dios de rectitud, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a presentarles también. Muchas personas no saben que el Señor Jesús es Dios tampoco. Hay muchas religiones que presentan a Jesús como un profeta, como tal vez un ángel creado, o a veces lo presentan como un buen maestro, ¿verdad? Pero muy pocas personas lo ven como lo que Él es, ¿verdad? El verbo encarnado, ¿no? Dios con nosotros. Tampoco la gente sabe, aunque sabe que Jesús murió en la cruz, pero, y a veces pueda que mencionen, sí, yo sé que murió por los pecados, pero no entienden eh, en la profundidad de lo que significa eso, como decir que es una deuda que nosotros tenemos, una deuda de pecados que se están acumulando, ¿verdad? Desde el día que nacemos va, el Señor obviamente, un bebé no tiene conciencia, ¿verdad? Pero lo ponemos de esa manera porque ya traemos la inclinación pecaminosa. A veces podemos ver desde chiquitos, ¿no? Es el temperamento, el carácter que ya van a tener los niños, ¿verdad? A veces se ve el coraje a veces que ellos expresan, ¿verdad? Porque somos pecadores, ¿verdad? Tenemos esa inclinación, pero eso hay que explicarlo, ¿no? De cuán pecadores somos y cómo no podemos salvarnos a nosotros mismos. Dentro de todo lo que las personas tampoco no saben es que el cielo es un regalo. Ahí se conecta con la idea de que el cielo tenemos que ganárnoslo, pero la palabra bastantes veces nos explica que el cielo es una gracia de Dios, es un regalo, es algo que no podemos alcanzar, ¿verdad? Hay que explicarles obviamente en la presentación lo que significa gracia, en sí, eso amplía el conocimiento de las personas en cuanto al cielo y también el significado de la fe. La fe es la clave para poder recibir el regalo, ¿verdad? Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Se necesita que el que se acerca a Dios le crea a lo que Dios ha dicho, ¿no? Y la fe es la llave, como decimos nosotros, para entrar a recibir ese regalo. Esta ecuación me gustó mucho cuando yo la vi. Mucha gente cree que la fe, el creer más la obediencia produce salvación. Casi todos tenemos ese concepto desde un principio que tengo que creer, pero también tengo que hacer algo para poder alcanzar la salvación. Cualquier denominación uno lo puede oír, hasta aún en las denominaciones cristianas. Los hermanos tienen esa tendencia de creer que sí, sí, creo en Jesús, pero yo tengo que hacer algo más, porque traemos muy arraigadas tradiciones, ¿verdad? Y costumbres, pero la Biblia nos enseña
que una vez que uno cree, ¿verdad? Y tiene la salvación, puede obedecer, que es diferente porque lo otro es un esfuerzo humano para querer, como limpiarse uno mismo, como la gente dice, voy a tratar, voy a esforzarme, una resolución de año nuevo, ahora sí, no quiero, o voy a leer la Biblia y voy a tratar de ir a la iglesia, voy a tratar de servir a Dios. Se pone muchas cargas porque creen que es el trabajo personal de uno mismo limpiarse. Pero la Biblia nos habla de que uno sin Jesús está muerto. ¿Y qué puede hacer un muerto? Muerto es espiritualmente hablando, ¿no? Un muerto no puede hacer nada, ¿no? Por mucho que querramos, ¿verdad? No puede hacer nada. Espiritualmente muerto no puede hacer nada de peso eterno, pongámoslo de esa manera. Obviamente el ser humano puede hacer muchas cosas sin la fe, ¿verdad? Pero todo lo que hace no impacta la eternidad. No tiene peso de eternidad. En cambio, cuando uno ya es salvo, dice que empieza el Señor hace una obra que nos empieza a transformar, nos empieza a santificar a medida que nos cambia la mente, la manera de pensar y va a producir en sí el querer obedecer. No, ya no va a ser una obligación, sino una consecuencia, ¿verdad? Un resultado. Va a ser, viene como algo en sí, viene natural. Y la manera que lo podemos explicar es, por ejemplo, cuando nace un niño. A un niño recién nacido, no hay que rogarle que quiera comer, ¿verdad? Él solito ya nace llorando, pidiendo, ¿verdad? Porque ya está vivo. Igual espiritualmente, cuando uno nace espiritualmente, va a querer alimentarse de la palabra. Y ese querer lo va a llevar a congregarse. Ese congregarse le va a querer, lo va a llevar a buscar tener comunión con el Señor y por ende con la familia de Dios. Es una consecuencia de estar vivo. Cuando a alguien hay que rogarle que vaya a la iglesia, que cante, que lea su Biblia, ore, es una señal de que la persona tiene al espíritu súper apagado, o sea que no lo deja trabajar en su vida, o no ha nacido de nuevo, porque la consecuencia natural del que nace es querer alimentarse y crecer. A un niño tampoco hay que estirarle sus piernitas y decir, crece, crece, crece. Solito va creciendo, aunque uno no se dé cuenta, de poquito a poquito eh, va estirándose, va cambiando, va engordando, ¿verdad? Es natural, esas cosas son naturales, igual espiritualmente. Alguien al nacer, va a empezar a crecer, va a conocer más, va a haber evidencias, es la idea. Entonces, la Biblia nos enseña que cuando uno viene al Señor y ya es salvo, por consecuencia obedece. Pero cuando una persona es religiosa, cree que es creer en Dios más mi esfuerzo, ¿verdad? Y eso está en contra de lo que la palabra nos ha enseñado. Entonces siempre surge la pregunta que es muy profunda y muy directa. Y tenemos que analizarla bien despacito, ¿verdad? La pregunta es, ¿verdadero o falso? ¿Tiene usted que ser absolutamente perfecto para entrar al cielo? Y en la presentación les vamos a explicar que definitivamente que sí. Para entrar al cielo se necesita ser perfecto. Y ahí es donde entra la maravillosa obra de nuestro Señor Jesús, porque Él es el perfecto. Hijo de Dios, el perfecto ser humano, porque Él es el postrer Adán, dice las Escrituras. Adán falló, pero vino el perfecto Adán, o sea, el que obedeció al Padre en todo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, dice el Señor, ¿verdad? O sea que es por Él. Por eso es la importancia de poner la fe en Él, no en la religión ni en nosotros mismos, porque cuando el Señor, el Padre, nos llame a su presencia,
va a buscar la presencia de su Hijo, la perfección del Hijo. Él nos ha cubierto en su sangre con su perfección, nos ha santificado, ¿verdad? Nos ha sellado con su Espíritu. Por eso lo que hace el Señor Jesús es una obra perfecta en nuestra vida, ¿no? Nos declara inocentes por su sangre, ¿no? Entonces, en ese momento, delante de Dios, somos declarados perfectos, como que si nunca hubiésemos pecado. Y qué bonito, ¿no? Porque el pecado trae vergüenza, trae culpa, trae un peso de lamento, el pecado en nuestras vidas. Y el Señor rompe con todo eso y dice, eres inocente, como que nunca has pecado. Ya no los traigas más a memoria porque yo lo he borrado. El Señor mismo dice que Él como que tirara nuestros pecados a lo más profundo del mar, ¿verdad? Ya nadie lo puede encontrar. Aún en nuestra era, nadie ha podido llegar a lo profundo del mar. Sí hay submarinos y aparatos mecánicos que pueden llegar a unas profundidades tremendas, pero nadie ha podido llegar hasta abajo, porque hay mucha presión, ¿verdad? No se puede, no se puede. Y esa es la idea, el Señor que todo lo sabe, dice, yo lo voy a tirar en lo profundo del mar, allá nadie lo puede sacar. Nadie, y hay hermanos que dicen, ¿verdad? Que uno es tan extraño, ¿verdad? Que a veces se convierte en buzo, ¿verdad? De que quiere sacar a relucir lo que ya el Señor se olvidó. Y eso es un aliciente, un consuelo para todos, ¿no? Porque definitivamente todos tenemos cosas que no quisiéramos que ni recordar ni que nadie sepa, ¿no? Entonces el Señor nos dice, no te preocupes, yo ya te cubrí, ¿no? Ya te perdoné, nunca más se va a saber eso. Así que la realidad es que sí se necesita a Jesús, porque Él es el único que tiene la perfección que nos permite entrar al cielo. Dios no puede permitir el pecado en su presencia. La palabra dice que Él es muy limpio de ojos para ver el mal, ni puede ver el agravio. Y ese es el milagro de la venida del Señor, que Él vino a habitar entre nosotros que somos inmundos y pecadores, nace en forma de un humano, o sea, se humilla de una manera que nosotros no podemos ni imaginarnos, porque a ninguno de nosotros nos gusta mezclarnos con alguien o con algo que lo consideramos sucio o indeseable, ¿verdad? Por ejemplo, andar, por ejemplo, entre los muertos, ¿verdad? Piensen en eso. Nunca nos ha tocado tal vez ver un muerto en un funeral solamente, pero así como en tiempos de guerra, que hay muchos muertos, y nadie quiere estar en ese ambiente porque está contaminado. Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el perfecto Hijo de Dios se humilla a sí mismo y dice, yo me meto ahí entre ellos, ¿verdad? Por muy pestilentes o muy desagradables que sean, allá voy para rescatarlos, ¿no? Y esa es una linda demostración de amor y el milagro que el Señor puede hacer por haberse hecho hombre, siendo Dios como Dios espíritu, Él él dice, es muy perfecto, muy limpio de ojos para ver el mal, para mezclarse, pero como hombre sí podía tener ese contacto con nosotros y es el perfecto plan de Dios, ¿no? El Dios hombre, Jesús. También el Señor dice que esto dijo el Señor Jesús, que debíamos de ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Claro, preparándonos para el reconocer nuestra necesidad. No porque en nuestros méritos podamos ser perfectos, nadie puede ser perfecto. Unos podemos ser mejores que otros, sí, pero nunca vamos a alcanzar la meta de la perfección, que es como decir, que la meta es saltar y llegar a la luna. Y agarramos una viada y alguien brinca 1 metro, ¿verdad? Y dice, casi llego. Pero viene otro y brinca 5 metros, se tira ahí de vuelo, ¿verdad? Y mejoró que el de 1 metro, ¿verdad?
Y pueda que alguien que sea un saltador olímpico, yo creo que pueda llegar hasta 13 metros con esos palos que se tiran, Ujú. ¿verdad? Uno, pero claro, fue mejor que el de 1 metro, pero de aquí a que llegue, como la comparación de llegar a la luna nunca lo va a hacer. Y así a veces nos ponemos como humanos decir, bueno, yo soy mejor que este. Yo no he hecho eso que el otro hace, porque nos hace sentir superiores, ¿verdad? Pero el estándar es la perfección y por mucho que uno trate, está muy lejos de llegar a esa meta. Así que esa es la realidad que todos tenemos que, por eso el primer paso para poder llegar al arrepentimiento es reconocer que somos pecadores, porque es lo más difícil para el ser humano, reconocer que no puede salvarse. Es una lucha, uno quiere decir, sí, sí, yo sí puedo, yo soy mejor, yo me sacrifico, yo he sido una buena persona toda mi vida, pero el rendirse y decir, no puedo, necesito de la perfección de Jesús, es lo que se necesita para llegar a poder recibir ese regalo, ¿verdad? Así que con eso es lo que tiene que ver con el análisis de la presentación, pero ahora vamos a pasársela a mi hermana Brenda para hablar un poquito de el material que compete para esta semana. Sí, le voy a quitar esto aquí. Y como yo me imagino que las páginas de estudio fueron, aquí tengo 21, página 21, 22 y 23. Oh, ¿sabes qué? Hay un QR que pueden ver los hermanos que están viendo desde lejos. Perdón, que le voy Oh, a sí, el hacer. de, Esto lo enseñamos al principio de la clase. deberíamos de ponerlo así. Creo que es este. A ver, déjame asegurarme que sea. ¿Ese aquí lo pongo? Yo creo que es. O lo tenemos en el. No quiero que A ver, no. A ver. déjeme ponerlo. Sí, para que Sí, puedan este, descargar. ¿Sí es ese? sí, quiere que lo ponga en Deja asegurarme que sí sea. No vaya a ser que es de otro. dice ahí 2025, 55. A ver. Ajá, ese es. Ok, déjame ponerlo. Si quieren tomarle una foto A ver, déjame ponerlo. a ese QR, hermanos, para los que no tienen el material, pueden descargar y hacer copias del material, los lleva directamente al material en español. Y, Vamos a poner en todas las ajá, pues está bueno. videos. Ok, muy bien, perdón. No, no, ya. No sé, una Miss, vez que lo pudieras. una pregunta, perdón. Eso también está en la página 58 del libro de trabajo, ¿verdad? En el cuaderno de trabajo, perdón. Oh, sí, la que está, donde está toda la información de una. Sí, sí. Sí, también. So, Ok, ahí gracias. se ve todos los puntos, todos los subpuntos con los Sí, versículos, todo. Pero sí, nosotros tuvimos que nomás enfocarnos en el de hombre hoy. ok. Pues, Ujú. pero déjenme darle el QR code para que puedan Ujú. recibir. Página 21 es, sí. Sí, sí, es página 21, ¿verdad? Ok, perfecto. Así que sí, hoy vamos a estar hablando del segundo punto, que es hombre. Su punto, el hombre es pecador, y segundo, su punto es ah, no se puede salvar a sí mismo. ¿Ok? Así es lo que vamos a estar repasando. Aquí está. Uy, siempre le hago así. So, ahí está en lo que nos tuvimos que enfocar. Esa está en la página 21 de sus libretos, de sus libretas, con los versículos de memorización igualmente. Se podría decir que este punto a mí se me hace el más largo. No sé por qué. Se me hace el más largo, pero a la misma vez lo que he aprendido y lo que Sandra ha querido enfatizar es de que tenemos que llegar al punto donde las personas entienden lo que es el pecado y que tienen que aceptar primero que son pecadores. Si eso no sucede, no puede haber realmente un verdadero arrepentimiento, que es lo que Dios realmente quiere, ¿verdad? No sé cómo se dice en español, pero contrite spirit, Sí, contrito. contrito, ajá, como David, ¿verdad? En sus salmos. Entonces, yo me acuerdo que cuando empecé a aprender se me hizo muy largo, pero fui entendiendo, ok, es que todo tiene su lugar, porque estamos tratando de llegar a ese lugar donde la persona entiende, oh, no, sí.
y no solamente soy pecador, el que requerimiento es perfección para entrar al cielo. Entonces, su punto número uno, como hablamos, es hombre es pecador. Entonces, el versículo de Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A veces la cambiamos a están alejados, destituidos, alejados de la gloria, de la presencia de Dios. Básicamente no podemos estar de frente a un ser perfecto y divino y eterno. Entonces, ha habido veces que yo digo, decimos el versículo y lo explicamos. Como dijo la hermana, que a veces nos gusta hablar bien rápido cuando estamos nerviosos, pero cuando realmente explicamos lo que quiere decir eso, el versículo ayuda a enfatizar de nuevo que porque somos pecadores, estamos alejados de la presencia de Dios. Aquí es donde después de que uno habla o dice su punto, da el versículo de Romanos 3:23, entonces es cuando usualmente los involucramos y les preguntamos, para usted, ¿qué es el pecado? ¿O qué es el pecado? ¿Cómo definiría usted el pecado? Siempre van a decir, oh, no, pues cuando alguien hace algo malo. Um, a veces dicen quebrar los 10 mandamientos, aunque eso solamente las personas que saben, como ya saben, cómo contestar la pregunta. Y entonces, cuando lo que contesten, uno les dice, sí, como dijo la hermana, claro, sí, el pecado es hacer algo malo que no deberíamos de hacer, como se llaman pecados de comisión. Pero después les explicamos también que el pecado de omisión, que es el pecado que hacemos cuando deberíamos de hacer algo bueno y no lo hacemos. Ujú. So, omitimos eso, like, no lo hacemos, entonces hay cosas buenas que tenemos que hacer a veces y que muchas veces nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos pide que lo hagamos, ya sea orar por alguien, a veces dar dinero ¿se dice ofrenda? Sí, dar una ofrenda, que a veces Dios tiene sus razones por las cuales le tenemos que obedecer. Entonces, cuando no hacemos eso, eso se llama pecado de omisión. Y el tercero, que es el que también a mí me agarró, es los pecados de pensamiento. Y cuando hablamos de los pecados de pensamiento es lo que dijo Jesús en la Biblia, que yo creo que es el siguiente versículo, que es la definición del pecado. Mateo 5:21 al 22 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y aquí es donde dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, solamente tener coraje, tener un pensamiento de odio, tener un pensamiento malo hacia otra persona, eso ya es pecado de pensamiento y eso es pecado, eso es algo que igual nos destituye o nos aleja de la presencia de Dios. Y como dice Mateo también, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces ahí estamos hablando del adulterio y estamos hablando de matar, ¿sí? Son cosas muy, muy graves, pero igual se tienen que ver con el pensamiento de una persona. Ahora, la definición que va a dar la hermana para que define el pecado. Oh, sí, la palabra pecado en el original era una palabra que se usaba en el deporte de tirar las flechas. La arquería tal vez sería como los arcos, ¿verdad? Cuando los reyes tenían lo que le llaman el blanco, en inglés le llaman el ojo del toro, ¿verdad? Lo negrito que está en la redondela, ¿verdad? El blanco. En español le llamamos blanco, aunque es negro el punto, ¿no? Sí. Pero el blanco, cuando el rey tiraba el arco, la flecha, y la flecha no daba en el blanco, sino que se iba por otro lado, le gritaban, ¡pecador! Porque había fallado el blanco. O sea, el pecar es no llegar a la meta, no llegar a lo al estándar
que Dios pone, ¿verdad? Entonces, cuando nos llaman pecadores es porque no hemos alcanzado el punto de perfección que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Um, y esa perfección la vemos representada, evidenciada en la vida de nuestro Señor Jesús, porque Él no peca en ninguna área, ¿verdad? Dice que Él fue hecho como pecado porque fue como hecho humano, ¿verdad? Pero sin pecado, ¿no? Él obedeció en todo. Siempre buscaba la voluntad del Padre, que es algo que nosotros no hacemos. Normalmente queremos hacer lo que nosotros queremos y después le decimos, Dios bendice esto, ¿verdad? Pero ya porque ya hemos decidido nosotros hacer algo. El Señor Jesús él decía que se haga tu voluntad y no la mía. Él evidenciaba la perfección en obedecer los mandamientos, en su actuar, en su pensar y en su hablar. Todo lo que él hizo era bajo la obediencia, bajo la aprobación de su padre. Por eso el padre en varias ocasiones dice para que todos escuchen, porque se escuchaba la voz de Dios, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Es una confirmación de que el Señor agradaba al Padre, Él vivió una vida perfecta, ¿no? La palabra de Dios nos da muchas diferentes maneras de describir el pecado, no solamente esa definición americana, porque es inglesa, ¿no? La palabra pecador, fallar el blanco. Pero, o tal vez pueda que sea griega, no sé, más lo he oído como americana, pero les prometo buscar y confirmar eso para la próxima clase. La Biblia nos habla de pecado de diferentes maneras: transgresión, iniquidad, desobediencia, rebelión. La transgresión es algo muy interesante porque esa es la que hacemos los que ya conocemos la palabra. Porque la transgresión es la manera que podemos imaginarlo, es como que se dibuja una línea en el suelo y que el Señor dice, no pases la línea. O sea, ya sabemos que no debemos de hacer algo, pero cuando uno dice transgrede, ¿qué es lo que hizo Adán? Porque Adán, él sabiendo, él desobedeció al Señor, pero Eva fue engañada, que es otro tipo de pecado, ¿no? Pero transgredir es como saltarse la línea, como decir, no me importa que él haya dicho que no, yo quiero que sí y voy a hacerlo como yo quiero. O sea, es más grave todavía porque es a sabiendas. Ya sabiendo, el desobedecer conlleva eh, más peso de juicio, de sufrimiento, porque uno sabía que no debía de hacerlo. Así que hay diferentes categorías, ¿verdad? Pero sí, el punto del número dos es llegar a hacer a la persona reflexionar la gravedad de nuestra condición, porque si la persona no llega a entenderlo, no va a ver la necesidad de un Salvador. Va a decir, estoy bien. Y muchas veces las personas cuando llegamos a ese punto sí dicen, está bien, ahorita no quiero, lo que sea, porque es difícil reconocer que uno necesita un Salvador, que uno es un enemigo de Dios, porque así nos pone la palabra, sin Jesús somos enemigos de Dios, estamos lejos y mucha gente no quiere llegar a ese punto. Ahora, ya que definimos el pecado, allí ya hablando del pecado, entonces damos la ilustración de los tres pecados al día. Aquí lo que estamos tratando de igual, enfatizar de que todos somos pecadores, aún el que se vaya a creer el mejor de las personas, cuando definimos el pecado como en pensamientos, ahí es donde decimos, bueno, si es una persona que muy buena, entonces tres pecados serían muy buenos. Y muchas veces en este punto, y yo sí lo hago también, porque después de que explicamos el pecado de pensamiento, el tres pecados al día es difícil. Pues sí, es poquito, pero también es difícil. Cuando, a veces uno nomás se levanta y está de mal humor. Y yo con nomás levantarme y ver a mi sobrino ya
que pego como 2 veces nomás pensando en todo lo que no hizo. O ir en tráfico, o yo soy maestra de la prepa. Me disculpan, pero a veces 3 pecados al día para mí de cierta manera es difícil si uno es honesto. Entonces, ¿Difícil en qué sentido? Como es difícil. es difícil mantenerse solamente. Vamos a Sí, sí, suponer, sí, sí, si sí. uno O sea, quiere, nomás voy a pecar 3 sí, al día. es casi imposible. Sí, ya por eso le digo, en los primeros Es 15 imposible, minutos del día es es imposible. imposible tener Solo tres. solo 3. Pero mucha gente dice, oh, sí, 3 sí se puede. Y a veces dice, bueno, pues, entonces cuando damos este ejemplo de 3 pecados al día y cuando le ponemos esta numeración, son 3 pecados por 365 días al año. So, 3 por 3 son 9, ¿verdad? So, serían 900 más los 65, son más de 1000, serían mucho más de 1000. En un año sería más de 1000. Por eso no damos el número exacto, nomás es 1000. Más de 1000. Más de 1000. Es más de 1000, ok. Entonces, si es más de 1000, y quiere decir que si nomás son 1000, son menos de 3 al día. Aún así, si vivimos 80 años, a veces decimos 70, 60, el número que le venga, son 80,000 pecados. Y ahí es donde, igual, aquí estamos en el punto de que si fueran papeletas de infracción, ¿verdad? Infracciones de tráfico, ¿qué diría un juez? Y muchos dicen, no, pues, no, pero si usted es un buen conductor, son 8,000. Dice que, no, es que ya ahí da uno a ver que no, por más bueno, o aquí va hablando de tráfico, de conductor, es 80,000, es 80,000, eso no cualquiera lo pueden realmente pagar. Aunque nosotros digamos que hemos sido buenos conductores, de todos modos no importa, el juez nos va a tener que juzgar por esos 80,000 infracciones. Entonces, esa es la ilustración del pecado. De ahí nos gusta después hablar, ok, realmente qué sucede en lo espiritual o en el cielo con esos pecados. Están escritos en un libro. Damos cuenta de cada pensamiento, de cada acción, de cada pecado de omisión. Y entonces también hablamos del libro del pecado. A mí a veces se me olvida es decir, a veces se me olvida esta parte, pero lo bueno es de que si uno no lo dice en esta parte, ha habido muchas veces que los líderes lo dicen en la parte de Jesús, donde dice Tetelestai, ¿verdad? Pero aquí es igual, en la ilustración hay un libro que nos representa a nosotros, la primera parte, la primera página, se diría la cobertura, La pasta, no sé si cover. la pasta. Ajá, la pasta, no sé qué se dice. Es la partida de nacimiento, la última sería como dice ahí, el acta de función, y todas las páginas entre medio es cada acción, pensamiento, cada pecado de omisión, lo bueno y lo malo, pero todo está en eso. Entonces le explicamos que un día en el cielo, delante del trono, eso va a estar puesto delante, se va a abrir y va a estar expuesto al gran juez, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde después la transición es, a ver, no quiere. Es donde hablamos ahora del segundo subpunto. Número 1, el hombre es pecador. Número 2, tenemos que hacer el énfasis de que tenemos todo este pecado, tenemos un libro que nos condena. Ahora, con ese libro que nos condena, nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. No se puede, el hombre no se puede salvar a sí mismo. Y el versículo es, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo, en los cielos es perfecto. Allí usualmente se pregunta, ¿usted qué cree que es el requerimiento para entrar al cielo? Muy poca gente dice perfección, ¿verdad? Yo no creo que nunca lo he escuchado. Entonces, por eso decimos, la Biblia dice, o Jesús dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo, en los cielos es perfecto. Entonces hablamos de la perfección. No nos podemos salvar a nosotros mismos porque no somos perfectos y el requerimiento es perfección. Entonces ahí damos la ilustración del veneno. Todo esto a mí me gusta decirlo, el ejemplo como si estuviéramos en un desierto
A mí me gusta usar la palabra destituido, aunque sí es una palabra grande, porque también se conecta con el versículo anterior de el hombre es pecador, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos, alejados. Entonces a mí me gusta verlo como si estuviéramos en un desierto, alejados, muy, muy, muy lejos, destituidos en un lugar, tenemos mucha sed y hablamos del vaso cristalino perfecto, agua, tenemos sed. Si les damos esta agua, pero le ponemos una gota de veneno, no se la tomarían. Entonces le preguntamos, ¿se la tomaría usted? No. No la tomaría. No. Ok. Ahora, si hacemos también la ilustración de que decimos, ok, si tiene el vaso a veneno, le saco poquita y le echo más agua cristalina. Eso es para dar a representar nuestras buenas obras. Es de que algo está malo y estamos tratando de agregar buenas obras, y estamos tratando de agregar cosas buenas en nuestro vaso, pero no importa. De la misma manera que una persona que ya sabe que ese vaso tiene, aunque sea una gotita de veneno, no se va a tomar esa agua por más agua cristalina nueva que le eche. ¿Por qué? Porque ya está imperfecta esa agua, ya está envenenada, ya está completamente contaminada. Entonces, es igual, de ahí hacemos el punto y el ejemplo de que, bueno, aquí no lo dice, pero vamos a regresarnos. Aquí hacemos el punto de que de la misma manera que uno no se tomaría esa agua porque hay solamente, con una sola gota de veneno, de la misma manera solamente un pecado. Ya no tenemos ni que hablar de los 80,000. Solamente un pecado nos aleja de esa perfección que nos permitiría estar delante de un Dios perfecto. Y ahí es donde terminamos el punto y ya les decimos, veamos lo que dice la Biblia acerca de Dios. Y sí, nuestra situación se complicó cuando vemos lo de Dios, porque de Dios hablamos sí que es amoroso, que nos ama, pero también hablamos de que es justo. Entonces, ese pecado tiene que ser castigado. Entonces, ahí nos vamos y esa es la conclusión del punto número 2. ¿Cómo nos sentimos? Muy bien. Muy bien. Ahora, faltan más tenemos que hacer las otras. Las preguntas. Las preguntas de guía vamos a tener que hacer un poquito rápido. Si quieres, ponte para, Sí, o para un lado. vamos para abajo. Ajá. Ok. Las preguntas de guía, ¿la vamos a hacer nomás ya? ¿La hacemos rápido? Sí, hagamos. Ok. Vamos a nomás, we're just gonna go for it. Vamos a hacerlo. Voy a leerla y ustedes para que puedan, vamos a empezar con Jessie y con los del online también. La persona tiene que ser absolutamente perfecta para ir al cielo. Verdad. ¿Verdadero o falso? Correcto. Verdad, muy bien, Jessie. Número 2, el cielo tiene que ser un regalo gratis porque todos hemos pecado y Dios tiene que castigar el pecado. Bueno, Pedro. Correcto. ¿Pedro? Sí. Verdadero. Verdadero. Número 3, podemos ir al cielo con solo conocer quién Jesús es. Falso, porque y vamos a aprender en el punto de Jesús, hasta los demonios creen y tiemblan, No. pero no van a recibir salvación y no le tienen respeto, no tienen reverencia de esa manera. Número 4, podemos ir al cielo al confiar solamente en Jesús, aparte de cualquier obra, nuestra pasado o futuro. ¿Cómo que lo dije bien? Sí, sí, aparte de cualquier obra nuestra, pasada o futura. Sí, lo dijiste bien. Bueno. Eh, ¿Cómo estamos? ¿Qué Este, diga? podemos ir al cielo al confiar solamente en Jesús. Sí, verdadero. Solamente en Él es la fe. Solamente en él, sí, ok. Yo creo que la siguiente. Sí. Siempre nos pasa eso. Aparte, porque hay gente que dice, no, yo también tengo que obedecer, o sea, quiere añadir claro. eso. Solamente en Jesús, no, Sin- sin tener, sí, sin ver. Añadir ninguna otra cosa. Ahí vamos. Y voy a ponerlo para acá. La número 5, Dios nos ama tanto que dejará entrar a cualquiera en el cielo solo con que se sienta mal por sus pecados. Falso. Falso. Falso, Yeah. falso. Y en 6, Jesús es 50% hombre y 50% Dios. Falso. Falso. Y yo creo que aquí tenemos las respuestas. Sí. Ok, Chévere. ahí están. Ya hicimos las estas, todo lo que no lo vamos a poder repasar, pero aquí está el repaso. El punto número 2, hombre.
Su punto Es pecador. es pecador y no se puede salvar a sí mismo. Los versículos, vamos a cambiarlo para acá. Ajá. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y sed pues vosotros perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Y definir el pecado, los 3 pecados al día, libro del pecado, parte 1. Y la ilustración para el segundo punto es el veneno de agua. Y ahí estamos, la transición, ahí está todo. Sí. Y otra cosa, una cosa más, Es- es, esto está también en sus libros, yo creo que está en página 23. Ahí para que si ustedes necesitan escucharlo, cómo lo diríamos en una conversación, es estos recursos sería excelente. Y si pueden ver, aquí está todo ya bien, ¿cómo se dice? Ahí están los versículos donde se define el pecado, que lo hizo Sandra, y ahí están las ilustraciones. Solo el rosita son las ilustraciones, el azulito es el definir el pecado y ahí están los versículos. Si gustas se pueden, ¿cómo se dice? Grabar. Grabar. Yo hice eso, nomás lo leía y me grababa y ya uno cuando se graba dice, no, como que le hubiera podido poner más emoción o más a lo que lee, entonces se vuelve a repetir y eso es una manera de aprender y es todo. Más salsa a los tacos. Más salsa a los tacos, sí, para que salga bien. Sí. Ok, Y ya pues, terminamos. Más más cremas, crema a ajá. los tacos. Sí, algo que también dice el material de la carpeta es de que ahí se le puede hacer la pregunta a la persona. eh, Se da cuenta cómo su respuesta, como lo puso aquí, y ve usted cómo su respuesta no lo dejara entrar al cielo, ¿verdad? Porque ya le hemos preguntado qué le diría a Dios o para que lo deje entrar. Si la persona dijo no, porque yo soy buena gente, uno le dice, ve cómo su respuesta no lo dejaría entrar, porque tenemos que ser perfectos, ¿verdad? Así que hasta ahí lo que es el material, hermanos, déjenme pararla para poderlos ver. A ver dónde estamos aquí. Ah, el material de estudio, pero a las 7:30, en 10 minutos, se va a conectar una invitada, para poderle dar la presentación, porque a las 7:15 normalmente debemos de salir, ¿verdad? Pero como tenemos hermanos escuchando en el Zoom, queremos que también sean testigos de la presentación. Entonces ella se va a conectar a las 7:30 en 10 minutos. Vamos a dar 10 minutos de descanso si quieren ir al baño, tomar algo o levantarse para estirarse un poquito porque vamos a darle la presentación a ella como por media hora o 40 minutos. Así que no se desconecten, regresamos a las 7:30 ya cuando ella se conecte. Que el Señor les bendiga y nos vemos al ratito. Eli, buenas noches, ¿cómo está? Aquí, mire, acostada en la cama, pues se acuerda que me golpeé la Qué rodilla. buena vida. Gracias por conectarse. Le agradecemos su tiempo. Una bendición. Aquí tengo alumnos en el Zoom. Aquí tengo a Brenda, que es mi asistente de esta sesión, y a 3 hermanos, el hermano Jesse, el hermano Pedro y la hermana Consuelo. Este, Buenas noches a todos. y gracias por su tiempo. Pues Celi, déjeme leerle el cuestionario que normalmente hacemos. Pues ya me conoce, mi nombre es Sandra Brenda y somos de Calvary Chapel, Chino Hills y eh, normalmente comentamos eso cuando salimos, decimos, estamos tratando de determinar el pensamiento religioso de la gente y asistir a cualquiera que esté buscando una fe, ¿verdad? ¿Podría usted ayudarnos contestando unas preguntas? Por supuesto que sí. Gracias. Según una encuesta reciente, existe un aumento de interés en la religión hoy en día.
¿Está usted más interesada en las cosas espirituales ahora en comparación a lo que estaba hace 5 años? ¿Cree que está más interesada en cosas de Dios ahora que hace 5 años? Sí, no o igual. Sí, Sí, ok, muy bien. ¿Ve usted a Dios como un ser supremo al que le va a dar cuentas, al que al final le deberá contestar? claro que sí. Cada uno dará cuenta de sí mismo. En Romanos 14:12 dice exactamente que no podemos escaparnos de lo que hacemos, tenemos que dar cuenta. Wow, sí, así es, exactamente. Ah, ¿Ora usted de alguna manera todos los días? Sí, todos los días y no solamente una vez. Es algo que cuando uno ya está conectado con el Señor y ya es una cosa como, ¿cómo le quisiera decir? Como cuando los niños quieren jugar y no paran de jugar. Entonces, yo de mi persona, no sé las demás personas, pero yo oro y porque siempre hay algo que, más que todo en este tiempo que estamos, no hay, eh, uno se preocupa por los hijos, por los nietos, y entonces, por ejemplo, cuando yo estaba más joven no había tanta maldad como está ahora, entonces claro que uno siempre está con ese, pero como yo tengo tanta fe en mi Señor, entonces yo sé que Él, problemas no faltan, pero yo sé que tarde o temprano Él me va a dar lo que Él cree que es bueno para mí, porque a veces uno ora o está pidiendo al Señor cosas que tal vez uno cree que va a ser bueno para uno, pero hay que esperar en la voluntad de Él, porque Él siempre Así es es, lo máximo. así es, muy bien, qué bien. Ujú, Gracias por compartir eso. ujú. Es como una necesidad que uno tiene de estar Sí. conversando con Dios, ¿verdad? ¿Asiste usted a alguna iglesia, templo o sinagoga? Sí, la de Chino Hills. También Chino Sí, Hills. Ok, sí. perfecto. ¿Nos da su nombre? Me llamo Celina Laverde. Celina. Ok, con el primer nombre está bien. Ah, ¿Cree usted que una de las cosas que un grupo religioso debe de hacer es ayudar a la gente a prepararse para la vida después de la muerte? Sí, ayuda muchísimo. Por ejemplo, yo estoy en su grupo de hace, ¿cuánto? 5 o 6 años, no recuerdo muy bien, pero cada vez a mí me fascina. Usted sabe que yo no falto a las reuniones que usted hace con el grupo y a mí me ha ayudado mucho porque usted tiene una sabiduría y tiene es muy inteligente. ¿Cómo Dios le ha dado eso para poder creer, para poderle creer? Porque usted va con lo que dice la Biblia, no lo que usted cree. Y entonces eso me ha ayudado muchísimo. Hay veces se me ha olvidado tal vez leer la Biblia, pero cuando usted dice cosas de la Biblia, entonces yo digo, wow, sí, por supuesto que ayuda. Para Qué mí, bien. Ahora sí, Celi, dos preguntas profundas y lo que se le venga primero a la mente, ¿ha llegado usted a ese punto en su vida espiritual donde sabe con seguridad que si se llegara a morir, Dios no lo quiera, pero nadie nos garantiza, ¿verdad?, el mañana, que usted se iría al cielo? ¿Está segura? sí. Antes Sí. tal vez lo dudaba, pero ahora sí. Sí, estoy Antes segura. dudaba, pero ahora se siente más segura. Sí, una cosa que no sé si el tiempo es limitado o puedo tener lo que puedo. No, sí, sí, puedo comentar un poquito, pero sí, sí, tenemos un tiempo limitado. Ok, Ah, entonces está bien, siga con las preguntas entonces. sí, una última pregunta, y gracias por su respuesta, porque eso es lo que estamos buscando, ¿no? Algo que salga de su corazón, honestamente, ¿verdad? Pero Sí, la Biblia dice que se ha escrito para que sepamos que tenemos vida eterna, o sea, Dios quiere que tengamos seguridad, es algo sí, que se puede saber. Hay personas que creen que no se puede saber hasta el día que uno muera, pero Dios sí, nos ha dado la manera de estar seguros y tener esa certeza, ¿no?
nos permite compartir con usted cómo nosotros sabemos que sí tenemos vida eterna, que vamos a ir al cielo. Claro que sí, a ver si aprendo más de lo que yo sé. Gracias, Eli. Una pregunta más antes de hacer eso. Si llegara a presentarse delante de Dios y Él le preguntara, Celi, ¿por qué te tengo que dejar entrar a mi cielo? ¿Qué cree que le diría? Por el amor que he dado, me encanta la gente y usted me conoce. Soy muy, doy amor y doy y con eso reflejo que mientras, porque a veces me han preguntado, ay, usted apenas me conoce o algo, o por ejemplo, a veces mis hijos me dicen, mamá, pero si acabas de conocer, ya estás abrazando, ya estás, pero hay personas que para mí, yo siempre he dicho que si tendríamos que cambiar el nombre de Dios por otro nombre sería amor, porque para mí Dios es amor y yo creo que eso es lo que el don que, o yo no sé, siento que está Cristo, eh, o sea que yo follow Cristo, yo estoy tratando de ser como Él, nunca, ¿no? Pero trato, por eso pienso. Perfecto, serio. O sea que usted diría que usted ha dado amor y que refleja ese amor de Dios a su prójimo, ¿verdad? Sí, Como con el don que Dios le ha dado sí, y porque usted ha tratado de dar lo mejor. sí. Ok, perfecto. Celi, cuando escuché su primera respuesta, sabía que tenía buenas noticias para usted, pero ahora que escucho su segunda respuesta, estoy segurísima que tengo las mejores noticias que jamás haya escuchado. Ay, Y, qué bueno. y se las voy a dar ahorita. Dice la palabra de Dios que el cielo es un regalo. No hay nada que podamos hacer para ganarlo, ni lo merecemos. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Gracia quiere decir un regalo, ¿verdad? Y eso se recibe por la fe. No es de nosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El Señor provee su hogar, su cielo, su gloria, la da gratuitamente a cada ser humano, ¿no? La Biblia dice que este, en el cielo es dado por amor, es dado por gracia, ¿no? Así que en ese aspecto es como pensar que, digamos que su esposo venga y le diga, mira, aquí te he comprado un anillo mejor que el que tiene Jennifer López, digamos un anillo de unos $60,000. Le trae un anillo de $60,000 Sí. y se lo presenta bien bonito y todo Yo porque lo agarro, Sandrita, yo lo con agarro. cariño, ¿verdad? Yo lo agarro. Imagínese, pero usted va corriendo a su cartera y saca $20 y le dice, toma, mi amor, te voy a dar $20 mensuales. ¿Cómo cree que él se sentiría si le ha costado $60,000 y usted empieza a decir, bueno, te quiero comprar el anillo o más bien pagar por el anillo $20 al mes? ¿Verdad que como que fuera un poco ofensivo tal vez darle Sí, tan poquito? no. ¿Verdad que no? Es más o menos así igual. El cielo es algo increíblemente precioso, valioso, no se puede comprar y a veces como seres humanos tratamos de ganarlo, ¿verdad? De comprarlo, pero la palabra del Señor nos dice que no se puede ganar, que tiene que ser un regalo. La razón por la que es un regalo es por nuestra naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo somos nosotros? La Biblia dice que nosotros somos pecadores, el ser humano es pecador. Dice que todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir destituidos? Quiere decir separados, alejados. No tenemos derecho a estar ahí porque somos pecadores, ¿verdad? Y también la palabra del Señor nos dice que ah, hay diferentes tipos de pecado, pero ¿usted cómo definiría el pecado? El pecado para mí es cuando usted ofende a Dios. Am, algo que está contra su voluntad, algo que uno sabe, uno sabe cuando está pecando porque viene la convicción
Y dice Así uno, es. esto no. Y cuando usted sabe que Dios lo está viendo, entonces dice no. Entonces cuando uno dice, I'm sorry, no, no, perdóname, yo sé. Para mí es pecado es cuando usted ofende a Dios. Sí, pecado, la palabra de Dios lo define de diferentes maneras, ¿verdad? Es quebrantar la ley de Dios, ¿verdad? Hay diferentes definiciones de pecado en la Biblia. Nos habla de pecados de comisión, cosas que hacemos que no debemos, como mentir, robar, ¿verdad? La palabra de Dios nos da los 10 mandamientos, ¿verdad? Cosas que no debemos de hacer, ¿verdad? Pero esos se llamarían pecados de comisión. También hay pecados de omisión, que viene a ser cosas que debemos de hacer y no hacemos. Se me viene a la mente a veces, la palabra nos dice que debemos de amar hasta aún a nuestros enemigos, y a veces tenemos problema amando a nuestra propia familia, ¿verdad? Como no nos llevamos entre nosotros, ¿verdad? Es difícil. Se falla, ese sería un pecado de omisión. También se dice, por ejemplo, que uno debe de dar gracias en todo, debe de leer la palabra, y sí, se falla, se omite, ¿no? Se deja de hacer lo que se debe de hacer. Pero los pecados más peligrosos en un sentido y más delicados son los pecados de pensamiento. ¿Por qué? Porque por fuera nos podemos ver muy buenos, muy buenas personas, pero solo Dios sabe lo que está pasando por nuestra mente, ¿verdad? Supongamos que una buena persona, una persona que por fuera se ve muy bien, tiene 3 malos pensamientos al día, solo 3, que vendría a ser poquito en realidad. Póngase a pensar, a veces nos levantamos y en lugar de dar gracias a Dios, estamos renegando, hay otro día, o que tengo que ir a trabajar, o vemos a alguien que en la familia que nos molesta, y ya pensamos algo desagradable, un mal pensamiento ahí. Después nos levantamos, vamos manejando, y alguien se nos cruza y va otro mal pensamiento ahí. A veces 3 serían muy poquitos, pero vamos a decir 3 malos pensamientos en un día, en un año. 3 malos pensamientos al día en un año son más de 1000 malos pensamientos. Si llegamos a vivir 80 años, serían 80.000 malos pensamientos. Si convertimos esos pensamientos en papeletas de infracción de tráfico, imagínense qué diría el juez si uno va delante del juez y le dice, yo he sido un buen conductor, pero tengo 80.000 tickets, 80.000 infracciones. ¿Qué cree que le diría el juez? Mm, no, tiene que pagar. 80.000, imagínese, 80.000. Usted sabe, a veces sirvo en el ministerio carcelario, y ahí hay muchas personas que están en la cárcel por tener infracciones de tráfico. Y no 80.000, tal vez 1, 2 o 3 o máximo 10, pero cuando les digo esto se ríen porque saben qué pasaría si uno tiene 80.000 tickets, infracciones, no hay manera de escaparse. Y eso es con solamente 3 pecados al día, se acumula, ¿verdad? La Biblia nos habla de que en el cielo se están escribiendo los libros de cada vida. Cada persona tenemos un libro en el cielo. Desde el día que nacemos hasta el día que muramos, se está documentando todo lo que hacemos, bueno y malo. Pero hay un récord, a Dios no se le escapa nada, Él sabe todo lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que no hacemos. Esos libros se están llenando en el cielo, ¿verdad? Pero eso nos lleva a entender que somos pecadores, ofendemos a Dios mucho, le fallamos, ¿verdad? Y por esa razón, como humanos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. No le podemos decir a Dios, mira, yo no he fallado, porque hemos pecado mucho. Es como, para poderlo ilustrar, es como que estemos en un desierto y con mucha sed, ¿verdad? Y de repente alguien le trae un vaso de agua bien bonito, cristalino, ¿verdad? Y usted tiene mucha sed, pero ve que esa persona le echa una gotita de veneno al agua, ¿no? Se Ujú. lo tomaría. Pues no. No, pero yo le pudiera decir, pero solo es una gotita, ¿no? Porque uno sabe que una gotita ya contaminó todo el vaso, ¿verdad? Y pueda que la persona le diga, mira, le voy a echar más agua limpia,
no se lo tomaría uno si le echa mucha agua limpia, porque ya está contaminado. Así a veces pensamos los humanos que nuestras buenas obras pueden quitar la contaminación que ya tenemos de pecado, ¿verdad? Pero no se puede porque nuestra naturaleza humana ya está contaminada desde que nacemos, venimos con esa herencia de pecado. Entonces, aunque el cielo es gratis, aunque el cielo es un regalo, estamos en problemas porque el estándar para poder entrar al cielo es la perfección. El Señor Jesús dijo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y no tenemos ese estándar. Dios es, el cielo es perfección y nosotros no somos perfectos, ¿no? Entonces, yo sé que le dije que tenía buenas noticias y pareciera que hasta ahorita no le estoy dando buenas noticias, pero sí, ya vamos a llegar a las buenas noticias, ¿verdad? Bueno, La situación del ser humano se complica todavía un poco más cuando entendemos cómo es Dios, pero lo importante es entender que como seres humanos somos pecadores y no nos podemos salvar a nosotros mismos, pero le voy a pasar a Brenda para que ella le hable un poquito acerca de Dios y cómo Él soluciona nuestro problema. Sí, hola. Y como le estaba diciendo a la hermana, Celina, de que sí se complica y sí le tenemos las buenas noticias, ahí vienen, pero tenemos que ver lo que la Biblia dice, miremos lo que dice la Biblia sobre Dios. Y muchos sabemos que la Biblia dice, Dios es amor, así exactamente está escrito. Dios es amor, es compasivo, es misericordioso, Él nos ama y mucha gente sabe eso. Cuando uno le pregunta, dice, sí, claro, Dios me ama. Y eso es cierto. Pero esa misma Biblia también habla de que Dios es justo. Y esa parte es parte de una verdad que mucha gente en la que no se enfoca o la verdad no entiende qué quiere decir eso. Así que, sabe que estamos hablando de los 80,000 infracciones de tráfico, ¿verdad? Ahora vamos a quitar esas infracciones y le voy a dar una ilustración. Y no la voy a poner a usted, Celina, no le voy a decir que usted tiene, ¿cómo se dice?, infracciones de tráfico, me voy a poner a mí misma como ejemplo. Y vamos a suponer que esté yo en una situación muy, muy mala económicamente y que yo decida, voy a robar un banco. Ahora, yo voy al banco y trato de robarlo, pero soy tan mala, Celina, que entro, suena la alarma, me desespero, me asusto, tiro el dinero, me salgo corriendo y ahí está la policía. Me agarran porque es obvio que yo intenté robar el banco. Ahora, si esa policía me lleva delante de un juez. Y llego delante de ese juez y le digo yo, juez, pero discúlpeme, la verdad, no fue mi intención, es que estuvo muy difícil. Yo realmente soy una buena persona, pero yo nunca hago esas cosas. Si ese juez fuera justo, ¿usted qué cree? ¿Cree que me dejaría ir? Sí. ah, no, tiene, Exactamente. tiene que pagar. Es, ¿Por qué? Porque es la consecuencia del hecho de mis acciones. Ahora, se la voy a poner un poquito diferente. Vamos a suponer que estemos en un pueblo pequeño, súper pequeño, y que este juez no fuera cualquier juez, fuera no solamente el juez del pueblo, sino que también fuera mi papá. Ahora, yo no sé usted, pero yo soy la consentida. Y yo llego delante de este juez y le digo yo, papá, yo sé, o sea, la regué, papi, pero tú sabes, papi, me miraste desde chiquita, una bebé, tú me amas. Tú sabes que yo no soy así, que yo no hago esas cosas. Imagínense que yo llegara delante de el juez que es mi papá, que me ama, y yo le dijera todas esas cosas. ¿Él fuera un juez justo si me dejara ir como su hija? Este, mm, mm, no, porque tiene que pagar y él es un juez que si es buen juez va a tener que ir con la ley que dice que tiene. Debe de, debe de ir con la justicia, exactamente. Muchas Ujú. personas dicen, sí, te va a dejar ir, te va a dejar ir. Puede que se demuestre ser un papá amoroso, pero en ese mismo momento, cuando él me deje ir a mí solamente por ser su hija,
entonces ya no se demostraría ser justo. Y esa es la parte que la Biblia dice, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, es lo que dice Dios, sobre Dios. De ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Entonces, eso es la verdad, que si es un Dios justo que nos ama, Él debe castigar el pecado. Entonces, Una, aquí está lo bueno. Aquí es donde realmente decimos, ok, entonces, ¿cómo soluciona esta situación? ¿Cómo soluciona nuestro dilema? No dilema de Dios, pero nuestro dilema como seres humanos. Y esa es en la persona de Jesús. Cuando usted escucha el nombre de Jesús, ¿para usted quién es? es todo, es Dios, es el Hijo de Dios. Ujú. Es hijo de Dios, 100% hombre, 100% hombre. Hay muchos títulos para Jesús. Es Dios, pero también la Biblia habla de un título que se llama verbo. Le llaman el verbo. Y la Biblia dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era Dios. Y dice, este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Y lo que tenemos que ver es lo que Él hizo. ¿Qué hizo? Él vivió una vida perfecta en todos aspectos. Hablamos del pecado, ¿verdad? Nunca cometió un pecado ni de comisión, de omisión, ni de pensamiento. Él vivió una vida perfecta. Ahora, ¿qué pasó? Fue a la cruz por nuestros pecados, murió en la cruz por nuestros pecados. Al tercer día resucitó, comprobando su perfección, porque no cualquiera resucita. Quiere decir que él tuvo dominio sobre la muerte. ¿Por qué? Porque él vivió una vida perfecta, algo que nosotros nunca hemos podido. Ahora vivió una vida perfecta, murió en la cruz, al tercer día resucitó y en ese momento Él fue el que compró un lugar para nosotros en el cielo. Entonces, lo que dice la Biblia es, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él siendo Jesús, el pecado de todos nosotros. Y eso es lo que nosotros sabemos de que eso fue algo que hizo Jesús para nosotros. Y hay una ilustración. ¿Se acuerda Sandra habló sobre el libro del pecado, el libro que va a estar delante del trono de Dios, que es lo que tiene todos nuestros pecados desde el día de nacimiento hasta que el día que muéramos. Entonces, ese libro, ahora, hay algo que Jesús dijo en la cruz, um, que la palabra es tetelestai. Ahora, esta palabra en los tiempos de Jesús era una palabra de comercio. Quiere decir que si usted iba a comprar algo a la marqueta en esos tiempos, le daban un recibo y en ese recibo decía, se estampaba tetelestai cuando era pagado por completo. Entonces Jesús dijo eso en la cruz, pagado por completo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vemos otra vez ese libro del pecado, en cada página, en cada cosa, en cada hecho que nosotros hicimos, es como si Dios estampó te telestai, diciendo pagado por completo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que nosotros realmente tendríamos que pagar por nuestro pecado, Jesús lo pagó en la cruz. Y por eso es que él compró un lugar para nosotros en el cielo. Cuando nosotros lleguemos a ese trono, ya no van a ver todo lo que debemos, sino que va a ver, Dios Todopoderoso va a ver que fue pagado por Jesús y la sangre que en la cruz que él derramó. Ahora, ¿tiene esto lógico? Aquí le voy a, a, A pasar. a pasar a la Sandra para que le explique cómo se recibe el regalo. Sí, Celi, ya casi estamos acabando y verdaderamente que la obra que hizo nuestro Señor Jesús es tan hermosa porque puede no solamente borrar nuestras deudas, se le cortó. No. Espérame, déjame que a ver si se conecte, como el enemigo. Yo la estoy, yo la Oh, estoy, ahí está, ahí está, ahí está. yo la estoy Yo pensé que escuchando. se me había desaparecido. No, Ok, yo la estoy escuchando. este, no, no solamente que el Señor borra nuestros pecados, sino que
o sea, no los tapa solamente, sino que Él completamente los quita, ¿verdad? A Él se lo llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Ese es el regalo que Él nos da. Pero este regalo se recibe por fe. Hay diferentes tipos de fe. Hay fe que no salva y fe que salva. La Biblia dice, por ejemplo, que los demonios creen y tiemblan. O sea, el versículo dice, tú crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que tienen un tipo de fe, porque a ellos no hay que decirles, mira, cree en Dios, que sí existe. Ellos saben que Dios existe y le tienen terror porque sabe que los va a juzgar. Entonces sí tienen un tipo de fe, pero no se van a salvar con ese tipo de fe que se le llama la fe intelectual, o sea, del conocimiento. Ellos saben que Dios existe, pero el saber que Dios existe o el saber que hay un Dios, no, eso no es una fe salvadora. Es un tipo de fe, pero no, esa fe no salva. También se conoce una fe que no salva, sería una fe que la llaman la fe temporal. Mucha gente busca de Dios cuando está en problemas, por ejemplo, cuando se enferma, cuando tiene una necesidad, como por ejemplo cuando uno, no sé si usted ha viajado alguna vez en avión, pero a veces vienen unas turbulencias terribles que lo asustan a uno porque empieza el avión y la gente empieza a orar y a pedirle a Dios, ayúdanos. Pero cuando el avión aterriza, cada cual agarra por su lado, ¿verdad? Y ya no se acuerdan de Dios, solamente en ese momento porque está el susto, ¿no? Esa fe temporal tampoco salva. Y es bueno buscar a Dios cuando uno está en problemas. Obviamente, Él permite muchas veces las cosas para que uno busque de Él. Pero el problema es que la gente después que se soluciona las circunstancias o la situación, se olvidan de él. Esa fe tampoco salva. Entonces, ni la fe temporal ni la fe intelectual salva. Mucha gente cree en Jesús, por ejemplo, porque es un personaje histórico. Jesús, hay pruebas históricas que él nació en Belén, por eso celebramos Navidad, que él murió en Jerusalén, por eso se celebra la Pascua, ¿no? Eso, mucha gente dice, yo sí creo que Jesús murió, porque no se puede negar históricamente. Hay gente que dice, yo sí creo que Jesús nació porque se celebra Navidad también, eso no se puede negar, pero ese conocimiento intelectual no salva, nomás decir que se cree en Jesús porque sí, es como, no sé si usted ha oído tal vez de Pancho Villa, ¿se ha oído de él? Sí, sí, usted no, la vez pasada usted habló de, Sí, sí, bueno, ok, hay gente que sabemos que él existió, porque es un personaje histórico. Podríamos decir, por ejemplo, de donde yo soy, un personaje histórico es Simón Bolívar. No sé en Centroamérica a quién sea alguien famoso, que sea alguien, un libertador o algo. Pero nomás porque está en la historia y uno dice, yo sí creo que él existió. Como yo no digo, por ejemplo, o no nos levantamos diciendo, ay, a Pancho Villa, ayúdame Pancho Villa a salir adelante hoy o provee, no dependemos de él, no confiamos en él, solamente lo reconocemos, conocemos de él y así mucha gente es con Jesús. Dice, sí creo en él como un personaje histórico, pero esa fe no salva. Entonces, ¿cuál es la fe que salva? Porque eso es lo que queremos descubrir y tenerla, la fe salvadora. La fe que salva es la que confiesa y depende solamente de Jesús para la salvación. O sea, confía en Él completamente, comprende lo que Él hizo, ¿verdad? ¿Quién es Él y lo que Él hizo? Y depende de Él es una confianza total en la obra que Él hizo solamente y nada más, ¿verdad? La palabra del Señor dice que cree en el Señor Jesucristo, o en otras palabras, confía en Él solamente y serás salvo. Es como, hay un río en África que se llama el río Zambezi. En el río Zambezi es precioso porque
es inmenso, pero al final del río hay una cascada que dicen que es el doble de profunda que las cataratas del Niágara. O sea, es inmensa, es una cosa impresionante. Pero digamos que alguien se cae en ese río, ¿verdad? Si y se agarra de un tronco y está flotando porque el tronco lo mantiene a flote, aunque viene la turbulencia y de repente se hunde, pero se siente seguro porque se agarró de ese tronco. Está confiando en el tronco que lo mantiene a salvo. Pero al final del río viene una cascada, viene una caída, un precipicio. Si la persona, aunque se sienta segura por un ratito con ese tronco, a la larga viene la muerte porque viene la caída. Pero si el Señor Jesús le tira una soga, ¿y qué tendría que hacer la persona para salvarse? Tiene que dejar ese tronco y agarrarse de la soga que el Señor Jesús le está dando. En otras palabras, tiene que depender solo de la salvación que Jesús le ofrece, no agarrarse de otras cosas. A veces ese tronco puede representar la confianza que tenemos a lo mejor en alguna religión o confianza que tenemos en nosotros mismos, en tantas cosas que a veces se confían en sistemas, ¿verdad? Hay gente que confía en diferentes cosas, pero debe de confiar solamente en Jesús. Ah, ¿Tiene sentido esto para usted, Celi? Claro que sí. Eh, Usted siempre lo ha explicado tan bien que uno se queda sin palabras porque ya no hay más que decir, porque todo lo dice tan... eh, La palabra, ¿verdad? Nos lo deja en claro, ¿verdad? ¿Es el regalo de la salvación algo que usted quisiera recibir y disfrutar en la fe de Jesús? sí, por supuesto que sí. Sí, muy bien, Celi. Antes de proseguir, déjeme aclararle un poquito lo que significa recibir el regalo, ¿verdad? Hemos hablado de que Jesús es el Salvador, ¿verdad? Para recibir el regalo, uno reconoce al Señor Jesús como el único Salvador. ¿Se acuerda cómo en la segunda respuesta, en la segunda pregunta, cuando le pregunté si, ¿qué le diría a Dios si él le pregunta por qué te tengo que dejar entrar al cielo? Normalmente todos contestamos así como usted. Yo me acuerdo cuando yo contesté, y yo le dije, sí, porque creía en Jesús, pero también aumenté y dije, porque yo te obedezco, o porque yo te sirvo, o porque yo hago esto, o porque yo hago el otro. Pero después de escuchar el Evangelio entendí que no hay nada que yo pueda añadir porque mi pecado siempre me condena. Aunque sea uno, dice la palabra de Dios, un solo pecado hace a uno imperfecto. Si uno comete un solo pecado, que es imposible solo uno, pero si solamente hubiésemos cometido uno, ya somos culpables de juicio delante de Dios. Así que ese reconocer a Jesús como nuestro único Salvador, si Dios nos preguntara por qué te tengo que dejar entrar, la respuesta debe de ser por tu Hijo, por Jesús, porque Él es el único perfecto, Él es el que pagó mi deuda, Él es mi Salvador, mi único Salvador. Se lo recibe a Jesús como Salvador, se lo recibe a Jesús como Señor de nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Toda la vida nosotros decimos es mi vida, yo manejo mi vida, yo hago lo que yo quiero. Uno controla su vida en un sentido, uno cree, ¿verdad? Pero cuando uno recibe al Señor Jesús como el Señor, el dueño de la vida, es como cuando uno maneja un carro. Toda la vida hemos manejado tomamos nuestras propias decisiones, hacemos las cosas como queremos, pero cuando uno recibe al Señor como su dueño, como el Señor de nuestra vida, uno se mueve a un lado y lo deja que Él sea el conductor. Él es el que va a decidir si nos vamos para un lado, si nos vamos para el otro, si no hay que ir para allá. O sea, dependemos de su voluntad. Uno se rinde al señorío, le llama la palabra, al señorío de Cristo. Entonces, recibir el regalo significa reconocer a Jesús como nuestro único Salvador, recibirlo como nuestro Señor, transferir nuestra fe. Hemos hablado de ese tronco en el río, ¿verdad?
A veces confiamos en muchas cosas, pero las dejamos ir para agarrarnos solo de Jesús, ¿verdad? Y la última cosa importante para poder recibir este regalo es el arrepentimiento. Arrepentimiento es una palabra náutica. ¿Qué quiere decir eso? Del mar, o sea, cuando era usada por los barcos. ¿Usted ha visto el Titanic, Selena? Sí, por 2 veces. El Titanic, ¿verdad? Es bonito. Bueno, había un hombre ahí arriba en el barco que estaba viendo a ver qué pasaba en el mar, ¿verdad? Él debió, era su trabajo, gritarle al capitán cuando veía el peligro, tenía que gritar esta palabra en inglés, es repent, repent, arrepiéntete, arrepiéntete. Pero obviamente estaba muy frío, se quedó dormido, no sé, no avisó. Pero cuando gritaban eso, porque el capitán iba manejando tranquilo, pero cuando oían la palabra arrepiéntete, eso quería decir cambia de mente. Voltea el barco 180 grados. Eso significaba la palabra arrepentimiento. Cambia de mente porque estás tranquilo y de repente te das cuenta que hay peligro de muerte. Y eso es lo que el Señor nos está tratando de decir. Uno va tranquilo en su vida y no se da cuenta el peligro de muerte eterna, de castigo que viene de juicio, porque nos merecemos esa condenación, porque todos hemos pecado. Pero cambiamos de mente y decimos, no, sabes que voy a voltear mi vida, no, volteo mi barco. En lugar de irme en contra de Dios, ahora voy hacia Jesús, el que me puede salvar, ¿no? Volteamos nuestra vida hacia Él y ese es el cambio de mente. Antes confiábamos en nosotros, ahora confiamos solo en Él. Antes hacíamos lo que queríamos, ahora nos rendimos a Él. Es un cambio de mente. Cuando uno hace esas cuatro cosas, que es el recibir a Jesús como Salvador, como nuestro Señor, transferir nuestra fe a solo Él y arrepentirnos, cambiamos de mente, estamos listos para recibir el regalo de Dios. Y ya que usted quiere hacer eso, sí, recibir al Señor como su Salvador, como su Señor, ah, ha habido ese cambio de mente porque ahora entendemos que no hay nada que podamos hacer que nos pueda salvar, ¿verdad? Entonces, cuando una persona decide tomar esos pasos de fe, este, está lista para decirlo al Señor en una oración. Y antes de orar, Celi, quería comentarle una ilustración más, que a lo mejor la puede buscar, no sé, en el internet, o es la historia de un hombre que se llamaba Blondín. Blondín era un profesional, se le llamaba en esos tiempos farambulista. ¿Qué quiere decir esto? Es las personas que caminan en en la cuerda floja. ¿Ha visto en el circo? Así que caminan, que caminan o corren en una cuerda. Tienen mucho equilibrio, ¿verdad? Pero él hacía eso. Esto era en los años como 1900. Hay fotos en blanco y negro de su show que él hacía, pero él lo hacía no en un circo, sino que él se pasaba la cuerda floja por las cataratas del Niágara, arriba de tremendas cascadas. Y él lo hacía, era un experto, hacía obras increíbles, entraba con como una carretilla, con bicicleta, hacía cosas en la cuerda floja en esas alturas terribles, ¿no? Y la gente se acumulaba para verlo. Y era un puente que la gente lo veía. Y dice que la historia que una vez él les gritó a la gente, ¿creen ustedes que puedo pasar por la cuerda floja de un lado a otro? Y toda la gente, sí, sí creemos. Y él les gritaba otra vez, ¿seguros que creen que puedo pasar? Sí, sí, todo el mundo le aplaudía y decían, sí, sí creemos que puedes pasar. Entonces él les dijo, bueno, si creen que puedo pasar, vengan y yo los cargo en mi espalda y cruzo la cuerda floja con ustedes arriba mío. Y todo el mundo se quedó calladito porque una cosa es decir
que sí se cree que lo puede hacer y otra cosa es poner nuestra vida en las manos de una persona, como en este caso Blondín, que él, lo que iba a hacer. Solo una persona se animó, le creyó a ese nivel de tomar el paso de fe, de depositar su vida en las manos de él y fue el supervisor de él. Y hay fotos de Blondín cargando al supervisor caminando sobre la cuerda floja. O sea, el supervisor le confió al punto de poner su vida en las manos de Blondín. Y esa ilustración nos ayuda a entender, a veces uno puede decir, sí, yo confío en Dios, yo creo en Él, pero otra cosa es poner nuestra vida completamente en sus manos, a estar seguros de que Él nos va a llevar al final del camino, que nos va a llevar, a pesar de todo el peligro que pueda haber, a pesar de los temores que puedan venir, las dudas que puedan venir, el Señor nos carga y el Señor nos va a llevar hasta el final, hasta la gloria. El Señor es el que nos va a dar la victoria, porque confiamos completamente, solamente en Él. Así que, Celi, ¿quiere usted recibir ese regalo y tomar estos pasos? Claro que sí, Sandrita. Ok, mi Celi, pues vamos a orar y darle gracias al Señor. Amado Señor, te doy gracias por Jesús. Reconozco, Padre Santo, que sin ti no podemos hacer nada. Estamos perdidos, Señor. Hemos pecado, te hemos ofendido, merecemos la muerte, merecemos el castigo, merecemos tu justicia. Pero gracias, Señor, porque Él recibió lo que nosotros merecíamos, Señor. Gracias, Jesús, por pagar nuestra deuda. Gracias, Jesús, por limpiar nuestros libros. Ya nada nos acusa, Señor, por nuestra fe en ti. Gracias, Señor, por la vida eterna que nos das. Gracias, Señor, porque la salvación no depende de nosotros. Dependió de ti, Señor. Gracias por tu perfección. Gracias, Jesús, por amarnos tanto. Gracias por resucitar y garantizarnos la vida eterna, Señor. Te bendecimos, te alabamos. Gracias, Jesús, por permitirnos cambiar de mente y entender que solamente a través tuyo tenemos vida eterna, Señor. Gracias, Jesús, por asegurarnos el cielo al hacernos tuyos, Señor. Te amamos y bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Amén. Bien, Miseli, entonces, para terminar, siempre tenemos que preguntar otra vez las dos preguntas que llamamos de diagnóstico. Si llegara a morir hoy, ¿sabe con seguridad que se iría al cielo? Sí. Sí, ¿verdad? Y si el Señor Dios Padre le preguntara, ¿por qué te tengo que dejar ir? ¿Qué le ¿por qué te debo de dejar entrar a mi cielo? ¿Qué cree usted que le respondería? Porque yo creí siempre, o sea, mi fe siempre estaba en Cristo, o sea que no sé cómo explicarlo, pero, o sea, la Por- fe. Se podría decir por lo que Él hizo por mí, ¿verdad? Por lo que Él hizo, porque Él murió por mí, porque he creído en Él como mi único Salvador, ¿verdad? O sea, poner la fe en Él solamente. Sí. ¿Verdad? Ok. Muy bien, Celi. Pues muchas gracias por su tiempo, gracias por su participación, que ha sido muy amena y muy interesante, su sinceridad en responder las preguntas. Que Dios nos la bendiga grandemente a usted, a su familia, y pues estamos agradecidos como clase por haberse tomado el tiempo para conversar un ratito con nosotros. Claro, estoy dispuesta hasta por otro día también si gustan. Gracias por todo. Que pase buenas noches. Bien, gracias Cuídese. a ustedes. Sí, sí, Bye, bye bye. bye, Es- bye, bye, bye. Bye. Ah, Tita. ok.